Bienvenidos a una noche más de terror. Esta noche escucharás historias de taxistas que aseguran haber vivido encuentros que desafían toda lógica. Antes de comenzar, suscríbete al canal y activa la campana para más relatos. Y cuéntame en los comentarios desde qué lugar del mundo escuchas esta historia mientras el viaje comienza. Historia número 1. Me llamo Jesús. Y si cuento esto es porque todavía me cuesta dormir. No es una historia que me guste recordar, pero pasó de verdad. Todo empezó cuando tenía 22 años, en Veracruz. En ese tiempo mi vida cambió de golpe, y no exactamente para bien. Yo trabajaba en lo que saliera, pero cuando Sandra me dijo que estaba embarazada, supe que tenía que hacer algo más serio. Su papá no lo tomó muy bien. Una tarde me llamó aparte y me dijo que, si quería estar con su hija, tenía que demostrar que podía mantener una familia. No fue una discusión. Fue más bien una decisión ya tomada. Al día siguiente me entregó las llaves de un taxi que tenía trabajando. «Empiezas mañana», me dijo. No sabía mucho del oficio, pero tampoco podía decir que no. Los primeros días fueron pesados. Manejar por el calor húmedo de Veracruz, con el asiento pegándose a la espalda, escuchar las conversaciones de los pasajeros, aprender rutas. Pero poco a poco me fui acostumbrando. Y la verdad, el dinero empezó a rendir. Sandra y yo apenas nos veíamos entre mis turnos y sus consultas médicas. Pero cada que podíamos hablábamos del bebé, de cómo sería, de la cuna que queríamos comprar. Esas pláticas me hacían sentir que todo el esfuerzo valía la pena. Un mes después decidimos mudarnos juntos. No era nada lujoso. Encontramos una vecindad antigua, de esas con pasillo largo y departamentos pequeños, en una colonia tranquila. La pintura estaba gastada y siempre olía a comida recién hecha. Nuestro cuarto daba a un patio donde los vecinos tendían ropa. En las noches se escuchaban televisores, cucharas chocando contra platos, niños corriendo. Nada extraño. De hecho, era un lugar bastante normal para empezar una vida. Los primeros días fueron buenos. Llegaba cansado del taxi. Sandra me esperaba con algo de cenar y hablábamos de cómo acomodaríamos el cuarto cuando llegara el bebé. Pero a la segunda semana empecé a tener un sueño. Siempre era el mismo. Soñaba que estaba en el cuarto, parado junto a la cama. Sandra estaba sentada frente a la ventana con un bebé en brazos. Pero cuando intentaba ver la cara del niño, no tenía rasgos. Y ella lloraba en silencio, como si supiera algo que yo no. Me despertaba sudando, con el sonido de los perros de la calle ladrando a lo lejos. Al principio pensé que era por el estrés. No le dije nada a Sandra. No quería preocuparla. Pero ese sueño empezó a repetirse casi todas las noches. Y lo peor era que cada vez parecía más real. Las noches siguientes el sueño regresó, casi igual, pero con pequeños detalles que me inquietaban más cada vez. La luz de la ventana era distinta, como de un amanecer gris. Sandra seguía sentada con el bebé en brazos, balanceándolo muy despacio. Yo trataba de acercarme, pero en el sueño sentía las piernas pesadas, como si me costara avanzar. El niño lloraba sin hacer mucho ruido, apenas un quejido suave. Y Sandra tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado horas llorando. Despertaba antes de ver la cara del bebé. Siempre antes. Me quedaba mirando el techo del cuarto, escuchando el ventilador girar lento y el murmullo lejano de los vecinos madrugadores preparando café. Durante el día intentaba no pensar en eso. Seguía manejando el taxi, recogiendo pasajeros cerca del mercado, de la central de autobuses, de hospitales. El trabajo era lo único que me mantenía la mente ocupada. Pero unas semanas después empezó a pasar algo raro. La primera vez fue de noche, cuando ya iba de regreso a la vecindad. Había dejado a un pasajero cerca del malecón y el taxi quedó en silencio. Entonces escuché un llanto de bebé. Fue claro, suave, pero constante. Miré por el espejo retrovisor pensando que alguien había dejado algo atrás.
o que tal vez había subido con un pasajero sin darme cuenta. Pero el asiento trasero estaba vacío. Solo el olor del ambientador barato que colgaba del tablero. El llanto siguió. Venía de la radio del taxi. La apagué de inmediato. El sonido desapareció. Me quedé unos segundos mirando el tablero, con la mano aún sobre el botón. Pensé que quizá era una estación mal sintonizada o algún anuncio extraño. Pero al minuto, la radio se encendió sola y el llanto volvió. Era débil, como el de un bebé muy pequeño. Sentí un escalofrío que me recorrió la espalda. Apagué la radio otra vez, esta vez quitando el volumen por completo. Esa noche llegué a casa más callado de lo normal. Sandra estaba viendo la televisión con una mano sobre su vientre. Me sonrió y me preguntó cómo me había ido. No le dije nada. Pensé que había sido una casualidad, pero al día siguiente volvió a pasar. Y al otro también. Siempre igual, cuando el taxi estaba vacío, cuando ya iba de regreso, cuando la calle estaba casi sola. El llanto salía de la radio, y cada vez que lo escuchaba, no podía dejar de pensar en el bebé sin rostro de mis sueños. El llanto en la radio me había dejado inquieto durante días, pero esa noche todo cambió. Iba manejando por una calle casi vacía, cuando el teléfono vibró en el tablero. La pantalla iluminó el interior del taxi. Era Sandra. Contesté de inmediato. Su voz se escuchaba acelerada, como si hubiera estado llorando o corriendo. Solo alcanzó a decir mi nombre y que necesitaba que regresara a casa. Intenté preguntarle qué estaba pasando, pero la llamada se cortó antes de que pudiera entender bien. Intenté marcarle de vuelta mientras manejaba, pero la llamada no entraba. El silencio de la línea me dejó con un nudo en el estómago. Apreté el volante y tomé la ruta más rápida hacia la vecindad, pasando semáforos casi sin mirar. Cuando doblé la esquina de la calle donde vivíamos, vi una patrulla estacionada a media cuadra. No tenía las torretas encendidas, pero la simple presencia del vehículo me hizo sentir un golpe de preocupación en el pecho. Dejé el taxi frente a la entrada y subí las escaleras casi corriendo. El foco del pasillo parpadeaba y el olor a frijoles recién cocidos salía de algún departamento. Todo parecía normal, demasiado normal para la llamada que había recibido. Al llegar al pasillo de nuestro cuarto vi algo extraño. Una mujer estaba de espaldas, asomada por nuestra ventana. Su cabello oscuro caía sobre los hombros y permanecía muy quieta, como si estuviera observando algo dentro. Sentí un impulso de gritarle. Lo hice. La mujer se movió rápido, giró apenas la cabeza sin mostrar el rostro y caminó con prisa hacia el final del pasillo. Sus pasos se perdieron por las escaleras antes de que pudiera reaccionar. Abrí la puerta del departamento con el corazón acelerado. Sandra estaba sentada en la cama mirando la televisión, con una mano sobre su vientre. Cuando me vio entrar tan alterado, me preguntó qué había pasado. Le hablé de la llamada. Le dije exactamente lo que había escuchado. Sandra frunció el ceño y negó con la cabeza. Me dijo que no me había llamado, que llevaba toda la noche ahí, viendo la televisión y descansando. Esa noche casi no dormimos. Al día siguiente, una vecina mayor nos llamó desde el patio. Dijo que había escuchado lo que había pasado y que quería contarnos algo del departamento. Hace años vivió ahí una mujer embarazada con su esposo. Una noche, según contaban los vecinos, se escucharon gritos fuertes que recorrieron toda la vecindad. Cuando algunos lograron entrar al cuarto, la encontraron tirada en el suelo, inmóvil. Intentaron ayudarla, pero ya no tenía signos vitales. El hombre que vivía con ella desapareció esa misma noche y nunca regresó. La señora guardó silencio unos segundos y luego dijo que, si queríamos, ella podía hacerme una limpia para que esas cosas dejaran de pasar. Dijo que a veces las malas experiencias se quedan pegadas a ciertos lugares. Luego me miró con una seriedad que todavía recuerdo. Bajó la voz y dijo que, a veces, lo que queda atrapado en un lugar no busca a cualquiera. Según ella,
Tal vez eso que seguía en ese departamento me estaba molestando a mí, porque de alguna forma le recordaba a aquel mal hombre que había vivido ahí antes. Como si me confundiera con él, o quisiera desquitarse con alguien que se le pareciera. Sandra y yo no quisimos averiguar más. 2 semanas después encontramos otro lugar para vivir, en otra colonia, también modesto, pero más tranquilo. Nos mudamos rápido, sin mirar atrás. Desde esa noche no volví a tener aquel sueño, ni a recibir llamadas extrañas. Historia número 2. Me llamo Juan. Llevo más de 15 años manejando taxi. Uno cree que después de tanto tiempo ya vio de todo en la calle, pero hay noches que se quedan pegadas a la memoria. Esta historia me pasó en Sinaloa, en una noche que todavía hoy me cuesta recordar sin sentir escalofríos. Era una noche tibia, de esas en las que el aire huele a tierra seca y gasolina. Había estado dando vueltas por el centro de Culiacán, pero casi no salían pasajeros. Las luces de los locales empezaban a apagarse y yo ya pensaba en regresar a casa sin haber ganado casi nada. Decidí dar una última vuelta por un parque que está cerca de la colonia Las Quintas. A veces ahí salen carreras largas cuando la gente ya no encuentra transporte. El lugar estaba casi vacío, apenas iluminado por unos postes viejos y un par de bancas ocupadas por sombras quietas. Cuando iba pasando despacio, alguien levantó la mano. Era un señor que estaba parado cerca de un poste. Frené junto a la banqueta y bajó la mirada antes de abrir la puerta trasera. ¿Trabaja?, me preguntó. Le dije que sí. Se subió sin hacer más preguntas. Al cerrar la puerta me dijo la dirección. Cuando la escuché me quedé callado unos segundos. Quedaba lejos, casi 1 hora manejando hacia una zona rural al norte de la ciudad. Debí decir que no, pero el hombre mencionó una cantidad que, siendo sincero, me hizo cambiar de idea. Esa noche no había ganado casi nada y ese dinero me caía perfecto. Así que acepté y arranqué. Intenté hacer conversación al principio. Es algo que uno hace para que el viaje no se sienta tan largo. Le pregunté si venía del parque o si iba a visitar familia. Pero el tipo respondía seco, como si cada palabra le molestara. Después de 2 o 3 intentos, entendí el mensaje. Mejor me quedé callado. El resto del camino fue raro. Él iba mirando por la ventana todo el tiempo. Ni siquiera parecía mirar algo en particular. Solo observaba la oscuridad del camino. Yo de vez en cuando lo veía por el espejo retrovisor. No sé explicar bien qué tenía, pero su cara me causaba incomodidad. No era feo ni nada extraño. Solo había algo en su expresión. Algo que hacía que uno no quisiera sostenerle la mirada mucho tiempo. La ciudad fue quedando atrás y empezaron los tramos de carretera más vacíos. Las casas se volvieron escasas y el olor a monte entraba por la ventana entreabierta. El silencio dentro del taxi era tan grande que podía escuchar el motor con claridad. Faltaban unos 15 minutos para llegar cuando pasó algo que todavía me cuesta explicar. Miré el espejo, como lo había hecho muchas veces durante el trayecto. Pero en ese segundo juraría que su rostro era distinto. Como si por un instante su expresión hubiera cambiado por completo. Duró menos de un parpadeo. Volví a mirar de inmediato. Y ahí estaba igual que antes, con la misma cara seria mirando hacia la ventana. Pensé que había sido mi imaginación. Pero desde ese momento el camino se me hizo mucho más largo. Seguí manejando con esa sensación incómoda pegada en la nuca. El camino se volvía más oscuro conforme avanzábamos. Apenas pasaban otros coches y los postes de luz estaban cada vez más separados. El señor seguía en silencio, mirando hacia afuera como si ya conociera cada tramo de esa carretera. De vez en cuando revisaba el espejo sin querer hacerlo. Él casi no se movía. Solo cambiaba un poco la posición de la cabeza para seguir mirando el paisaje oscuro. Me parecía extraño que alguien viajara tanto tiempo sin decir una sola palabra. Faltando pocos minutos para llegar, decidí preguntarle algo más. No sé si fue curiosidad o nervios. Miré el espejo y le dije si la zona a la que íbamos era muy insegura.
No era raro que los taxistas preguntáramos eso cuando nos mandaban tan lejos. El hombre tardó unos segundos en responder. Luego dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. Preocúpate más por los muertos que por los vivos. No levantó la voz ni cambió el tono. Lo dijo como si fuera una frase cualquiera. Yo no supe qué contestar. Solo asentí y seguí manejando mientras un frío extraño me recorría la espalda. El destino resultó ser un camino de terracería que salía de la carretera principal. Había algunos árboles, un par de casas muy alejadas entre sí, y una oscuridad que parecía tragarse todo alrededor. Frené donde él me indicó. El hombre abrió la puerta con calma, sacó el dinero exacto que habíamos acordado y me lo entregó. Cuando lo tomó mi mano noté que la suya estaba helada, a pesar de que la noche no era tan fría. Antes de cerrar la puerta se inclinó un poco hacia adelante. Ten cuidado en el camino de regreso, dijo. Luego se bajó y caminó hacia la oscuridad del camino sin voltear. No vi ninguna casa cerca a la que pudiera entrar. En pocos segundos su figura se perdió entre los árboles. Me quedé un momento con el motor encendido, mirando por el parabrisas. El silencio del lugar era incómodo. Ni perros, ni radios de casas, nada. Solo el sonido del motor y el viento moviendo las hojas. Decidí no quedarme más tiempo ahí. Di la vuelta con cuidado y regresé a la carretera. Mientras manejaba traté de quitarme esa sensación de encima. Para relajarme prendí el estéreo y busqué una estación de música. Las voces de la radio me hicieron sentir menos solo. Saqué un cigarro del tablero. Cuando lo puse entre los labios y estaba por encender el encendedor, sentí algo debajo de las llantas. No lo vi venir, fue como pasar por un tope que no estaba marcado. Al mismo tiempo escuché un grito corto. Clavé el freno de inmediato. El taxi se detuvo unos metros adelante. Durante un segundo me quedé congelado, con el encendedor en la mano y el corazón golpeando fuerte en el pecho. Miré rápido por el espejo. Alcancé a distinguir una figura tirada en medio del camino. Desde donde estaba parecía un perro, uno grande, oscuro, que no se movía. Sentí un nudo en el estómago. Apagué el motor y bajé del taxi pensando que tal vez aún podía ayudarlo o llevarlo a algún veterinario. La noche estaba muy callada cuando empecé a caminar hacia atrás por la carretera. Pero mientras me acercaba, algo empezó a verse diferente. Seguí caminando despacio, con la luz de los faros iluminando apenas el asfalto. Al principio juraría que era un perro grande tirado de lado. Pero mientras me acercaba, la forma del cuerpo empezó a verse distinta. Algo en la postura no cuadraba. Di unos pasos más y el estómago se me apretó. Las piernas no eran de animal, eran de una persona. La luz amarilla de los faros alcanzó a iluminar un brazo extendido sobre el pavimento. Me quedé inmóvil unos segundos, tratando de entender lo que estaba viendo. Sentí un frío recorrerme la espalda. Me acerqué un poco más con cuidado, pensando que quizá el hombre aún respiraba. Pero su rostro estaba girado hacia el otro lado, oculto contra el suelo y las sombras de la carretera. No podía verle la cara. Aún así, algo en esa escena me inquietó demasiado. La ropa, la forma en que estaba tirado, todo se sentía extraño, como si hubiera aparecido ahí de la nada. La mente empezó a llenarse de pensamientos que no tenían sentido. Entonces, levanté la mirada hacia la orilla del camino. Y lo vi. A unos metros, entre la oscuridad de la vegetación, estaba la silueta de aquel pasajero que había llevado en el taxi, de pie, completamente quieto, observando la escena desde la orilla de la carretera. No se movía. Solo estaba ahí, mirándome. En ese momento empecé a sentir que el mundo se me iba de lado. El corazón me latía tan fuerte que me zumbaban los oídos. Intenté retroceder, pero las piernas ya no respondían bien. Antes de perder el equilibrio, alcancé a ver cómo la figura seguía parada en el mismo lugar, como si hubiera estado esperando ese momento. Después todo empezó a volverse borroso. Recuerdo caer de rodillas, y luego al suelo. La luz de los faros se veía cada vez más lejana. Mientras la conciencia se me escapaba, sentí que algo me sujetaba de los brazos y me movía sobre el pavimento. No veía bien qué era, solo una sombra grande moviéndose cerca. Luego oscuridad. No sé cuánto tiempo pasó después.
En medio de esa confusión recuerdo momentos sueltos, como si despertara por segundos. En uno de ellos sentí la espalda contra algo áspero, como la corteza de un árbol. No podía mover bien los brazos. Tenía las muñecas apretadas con algo que me sujetaba. Alrededor se veía la luz temblorosa de varias velas clavadas en la tierra. Delante de mí había una figura de pie murmurando palabras que no entendía. No era un grito ni un canto, más bien un murmullo lento, repetido. Quise hablar, pero la voz no me salió. La cabeza me daba vueltas. Las sombras de las velas se movían sobre los árboles cercanos. Recuerdo intentar enfocar la vista y distinguir nuevamente una silueta frente a mí. Después todo volvió a apagarse. La siguiente vez que abrí los ojos había luz natural. El cielo estaba gris claro, como cuando amanece temprano. Sentía el cuerpo entumido y la garganta seca. Estaba tirado otra vez sobre la carretera. Escuché una voz de mujer preguntando si estaba bien. Cuando logré enfocar la vista vi a una señora inclinada frente a mí. Parecía asustada. Me ayudó a sentarme mientras yo trataba de entender dónde estaba. El taxi seguía estacionado unos metros más adelante. La mujer me ayudó a caminar hasta el carro. Mientras me apoyaba en la puerta sentí un ardor fuerte en las manos. Cuando miré mis muñecas, se me heló el cuerpo. Tenía marcas profundas alrededor, como si hubieran estado apretadas por cuerdas durante mucho tiempo. Le pregunté a la señora si sabía qué había pasado. Ella dudó un momento antes de responder. Miró hacia el camino de terracería que llevaba al monte, y luego volvió a verme. A veces encontramos gente aquí, dijo en voz baja, sobre todo taxistas. No supe qué decir. Ella me ayudó a sentarme dentro del taxi, y antes de cerrar la puerta agregó algo que todavía recuerdo claramente. Pase lo que pase, no vuelva por estos rumbos. Luego bajó un poco la voz. A los que regresan, no los encontramos una segunda vez. La mujer se alejó caminando por el camino de tierra, y yo me quedé unos minutos dentro del taxi, tratando de ordenar lo poco que recordaba. Encendí el motor con las manos todavía temblando, y me fui de ahí sin mirar atrás. Desde esa noche sigo trabajando de taxista, pero cuando alguien menciona carreras largas hacia esos rumbos de carretera, simplemente digo que no. Hay lugares donde uno aprende, demasiado tarde, que es mejor no volver jamás. Historia número 3. Me llamo Leonardo. Manejo taxi desde hace más de 10 años y he visto de todo en la calle. Gente desesperada, borrachos, peleas, noches pesadas. Pero lo que me pasó una madrugada en Chihuahua es algo que todavía, cuando lo recuerdo, me deja pensando si de verdad ocurrió. Ese día ya venía torcido desde temprano. Primero se me ponchó una llanta cuando iba por la zona de Ciudad Juárez. Perdí casi una hora esperando a que me ayudaran. Cuando por fin pude seguir trabajando, me topé con un choque que cerró media avenida. El tráfico estaba detenido. Los motores calientes, el olor a gasolina, los claxones, todo eso me fue desgastando. Yo solo veía el reloj y pensaba en lo poco que llevaba ganado. Cada minuto parado era dinero que se me iba. Cuando por fin se liberó la vialidad, levanté a una familia. El niño venía mareado, y antes de bajarse terminó vomitando todo el asiento trasero. Me tocó parar en una gasolinera para lavar como pude. Agua, jabón barato y el frío de la madrugada pegándome en las manos. Para ese momento yo ya estaba de malas. Había trabajado horas y prácticamente no había ganado nada. Pensé seriamente en irme a mi casa, pero las cuentas no esperan. Así que decidí algo que casi nunca hago: doblar turno. La central a la que pertenezco manda servicios por radio. Ya era bastante tarde cuando el aparato chisporroteó con una dirección. Una recogida sencilla, aparentemente. La zona no me quedaba lejos, así que confirmé el servicio. Mientras manejaba hacia allá, empecé a sentir algo raro. No miedo, más bien una incomodidad difícil de explicar. Como cuando sabes que algo no está del todo bien, pero no encuentras una razón clara. Las calles estaban casi vacías. Pasé por algunas colonias tranquilas, con casas bajas y focos amarillos, alumbrando apenas las banquetas. Recuerdo haber tomado una calle cerca de la Avenida Tecnológico.
El aire tenía ese olor a tierra que anuncia lluvia. No estaba lloviendo todavía, pero se sentía en el ambiente. Una brisa fresca entraba por la ventana del taxi y movía algunos papeles del tablero. Llegué a la dirección que me habían dado y no había nadie esperando. Solo una esquina casi oscura, un poste con luz parpadeante y un teléfono público viejo junto a la banqueta. Apagué el motor y esperé unos minutos. Miraba el reloj, luego la calle, luego otra vez el teléfono. Nadie aparecía. Justo cuando ya estaba a punto de irme, ese teléfono empezó a sonar. Una vez, luego otra, y otra más. El sonido del teléfono rompía el silencio de la calle. Sonaba fuerte en esa esquina vacía. Yo estaba sentado dentro del taxi, mirando el aparato desde el parabrisas. Pensé que era una broma o que alguien lo había dejado descolgado antes. Intenté ignorarlo. Encendí el motor con la idea de irme, pero el timbre seguía insistiendo. Era un sonido seco, repetitivo, que rebotaba entre las casas apagadas de la cuadra. Miré el reloj otra vez. Ya había perdido demasiado tiempo ese día. Apagué el motor de nuevo. No sé si fue curiosidad o simple fastidio, pero abrí la puerta del taxi. El aire se sentía más frío. La calle estaba completamente sola y el foco del poste iluminaba apenas el teléfono público. Caminé unos pasos. El timbre seguía sonando sin parar. Me acerqué despacio, mirando alrededor por si alguien salía de alguna casa. No había movimiento en ninguna ventana. Solo el zumbido lejano de autos pasando por avenidas más grandes. Levanté el auricular. Estaba frío y un poco húmedo por la noche. Me lo acerqué al oído y dije, «Bueno». No hubo respuesta inmediata. Solo un leve ruido del otro lado, como si alguien respirara. En ese momento el cielo se abrió. La lluvia cayó de golpe, fuerte, golpeando el techo del teléfono y el pavimento. El agua empezó a correr por la banqueta en segundos. Repetí, «Bueno». Entonces escuché una voz de mujer. Sonaba nerviosa, entrecortada. Dijo que necesitaba ayuda, que su hijo estaba muy enfermo. Yo fruncí el ceño, mirando alrededor. Le pregunté dónde estaba exactamente. La mujer respondió algo que me dejó helado. «Estoy detrás de usted». Sentí una presión en el pecho, como cuando te sorprenden de repente. Giré despacio. La lluvia ya caía con fuerza, formando cortinas de agua bajo la luz del poste. Y ahí la vi. Una mujer corriendo por la calle, empapada, abrazando a un niño pequeño envuelto en una manta. Venían directo hacia el taxi, chapoteando en los charcos, como si cada segundo fuera urgente. La mujer llegó hasta el taxi casi sin aliento. El niño iba apretado contra su pecho, envuelto en una manta azul que ya estaba completamente empapada. Abrió la puerta trasera con prisa y se acomodó como pudo en el asiento. Yo corrí de regreso al volante mientras la lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza. El sonido del agua era tan intenso que apenas dejaba escuchar lo que pasaba alrededor. Encendí el motor y miré por el retrovisor. La mujer sostenía al niño con mucho cuidado. Apenas se movía. Solo se escuchaba la respiración agitada de ella. Le pregunté rápido a dónde debía llevarlos. Con voz cansada me dijo que al hospital más cercano. Arranqué sin perder tiempo. Las calles estaban resbalosas y el limpiaparabrisas apenas alcanzaba a despejar el agua. Los vidrios comenzaban a empañarse por dentro. Con la manga trataba de limpiar un poco para ver mejor. Mientras manejaba le pregunté si el niño estaba bien. Ella tardó unos segundos en responder. Luego dijo que no, que llevaba horas enfermo. Su voz sonaba cansada, como si ya no tuviera fuerzas. Tomé rumbo hacia el hospital que conocía por la zona. Las calles estaban casi vacías por la lluvia. El taxi avanzaba dejando atrás reflejos amarillos de los postes sobre el asfalto mojado. Nadie habló durante varios minutos. Solo se escuchaba el golpeteo constante del agua y el motor del taxi trabajando.
Yo seguía mirando el retrovisor de vez en cuando, tratando de ver si el niño reaccionaba. Cuando por fin llegamos al hospital, estacioné cerca de la entrada. Bajé rápido del taxi para ayudar. La lluvia seguía cayendo con fuerza sobre el pavimento y el olor a tierra mojada llenaba el aire. Abrí la puerta trasera y me quedé congelado. El asiento estaba vacío. No había mujer. No había niño. Solo estaba la manta azul, doblada sobre el asiento, húmeda y manchada. Sentí que la piel se me erizaba. Miré alrededor del estacionamiento, pensando que quizá habían bajado sin que me diera cuenta. No había nadie. Con el corazón acelerado corrí hacia la entrada del hospital. El guardia de la puerta me miró raro cuando llegué empapado, preguntando si había visto entrar a una mujer con un niño en brazos. El hombre frunció el ceño y me preguntó qué me había pasado. Yo le conté todo como pude, todavía temblando. Cuando terminé, se quedó en silencio unos segundos. Luego suspiró. Me dijo que no era el primer taxista que llegaba preguntando algo parecido. Según lo que él sabía, hace tiempo una mujer había intentado llegar a ese hospital desde una calle cercana a Avenida Tecnológico. Su hijo estaba muy enfermo, pero nunca alcanzaron a llegar. El guardia me miró serio y dijo que el accidente ocurrió justo en la misma esquina donde yo había recibido el servicio, donde está ese teléfono público. Esa noche volví al taxi. La manta azul seguía en el asiento trasero. Desde entonces evito pasar por esa calle cuando trabajo de madrugada, porque cada vez que lo hago, no puedo evitar mirar ese teléfono, esperando que no vuelva a sonar. Historia número 4. Me llamo Manuel Valencia y durante muchos años trabajé como taxista. Esto que voy a contar ocurrió en el 2010, cuando todavía manejaba un viejo Tsuru blanco por las calles de Puebla. No suelo hablar de esto, pero después de lo que pasó, sentí que guardarlo era peor. Esa noche el clima estaba fresco. Había llovido por la tarde y el pavimento todavía brillaba bajo los focos amarillos de algunas calles. Yo circulaba cerca de la colonia La Paz, buscando el último pasaje antes de irme a descansar. Recuerdo que eran cerca de las 11 cuando vi a un hombre levantar la mano desde la banqueta. Estaba parado bajo un árbol, con un saco oscuro y un sombrero viejo. No parecía borracho ni alterado. Solo esperaba, quieto, como si supiera que yo iba a pasar. Me orillé y bajé un poco la ventana. El hombre se acercó despacio. Tenía el rostro cansado, pero educado. Me preguntó si podía llevarlo hacia el sur de la ciudad, por una zona más tranquila, cerca de calles donde casi no pasa nadie a esa hora. Acepté sin pensarlo demasiado. Subió al asiento trasero y cerró la puerta con cuidado. Cuando arranqué, noté algo curioso. El hombre sacó un reloj de bolsillo. De esos antiguos, con tapita. Hacía años que no veía uno así. Mientras avanzábamos por avenidas cada vez más solitarias, lo escuchaba abrir el reloj y cerrarlo cada cierto tiempo. El pequeño clic era suave, pero constante. Miraba la hora, lo guardaba y luego lo volvía a sacar unos minutos después. No hablaba mucho. Solo me indicó algunas calles con frases cortas. Siga derecho, ahora doble aquí. Yo manejaba con esa sensación rara que a veces te da con ciertos pasajeros, como si algo no encajara del todo, aunque no sabes explicar qué. Las casas comenzaron a verse más separadas. Pasamos por una calle tranquila, donde apenas había luz en las ventanas. El olor a tierra húmeda entraba por la ventana entreabierta, y el motor del taxi sonaba demasiado fuerte en medio de ese silencio. Fue entonces cuando el hombre dijo que me detuviera en la siguiente esquina. Frené junto a una barda larga y un árbol inclinado sobre la banqueta. Antes de abrir la puerta, el hombre se inclinó un poco hacia adelante y me hizo una pregunta que todavía recuerdo muy bien. «Oiga, ¿cómo se llama usted?», preguntó con calma. «Manuel», le respondí. El hombre se quedó mirándome unos segundos a través del espejo retrovisor. Luego sonrió apenas. «Manuel... ¿qué?»,
Manuel Valencia. El hombre soltó una pequeña risa suave, como si aquello le pareciera una coincidencia curiosa. «¿Qué cosa?», murmuró. «Yo también me llamo Manuel». Abrió la puerta del taxi y bajó con tranquilidad. «Manuel Beltrán», agregó antes de cerrar la puerta. «Deme un momento para pagarle». Lo vi caminar hacia la banqueta mientras buscaba algo en su saco. Pero apenas habían pasado unos segundos cuando escuché un movimiento extraño detrás del coche, como si alguien estuviera forcejeando o tropezando. Pensé que el hombre se había caído. Apagué el motor y bajé rápido para ayudarlo, sin imaginar lo que estaba a punto de encontrar al rodear el taxi. Rodeé el taxi con prisa, esperando ver al señor en el suelo o apoyado en la barda. Pero cuando llegué al otro lado del coche, me detuve en seco. No había nadie. La puerta trasera seguía abierta y la calle estaba completamente vacía. Miré hacia ambos lados de la esquina. La calle era estrecha, con casas bajas y portones cerrados. Una lámpara vieja iluminaba apenas la banqueta. No había pasos, ni voces, ni alguien alejándose. Solo el eco lejano de un perro ladrando a varias cuadras. Pensé que quizá el hombre se había metido rápido por alguna entrada o detrás del árbol. Caminé unos metros, llamando con voz baja. «¿Señor?» Nadie respondió. Aquello ya me estaba incomodando. Todo había pasado en cuestión de segundos. Cuando regresé hacia el taxi, algo en la esquina me llamó la atención. En la barda, justo donde terminaba la banqueta, había una pequeña cruz de metal clavada en el cemento. Era de esas que la gente coloca para recordar a alguien que falleció en ese lugar. Me acerqué por simple curiosidad. La luz del poste caía justo encima. En la base de la cruz había una plaquita blanca con letras negras. Me incliné un poco para leerla, pensando que quizá el hombre se había detenido ahí antes de desaparecer. La placa decía: «En memoria de Manuel Beltrán, 1950 a 1999». Sentí un escalofrío recorrerme los brazos. Me quedé mirando el nombre varios segundos. Era exactamente el mismo que el pasajero había dicho hacía un momento. Incluso recordé su voz diciendo: «Yo también me llamo Manuel. Manuel Beltrán». Me quedé quieto, tratando de encontrarle sentido. Quizá era coincidencia, pensé. Tal vez el hombre conocía ese lugar y quiso hacer una broma rara. Pero algo no me cuadraba. Yo lo había visto caminar hacia la banqueta y simplemente ya no estaba. Parpadeé un momento, como cuando intentas enfocar mejor algo en la oscuridad. Volví a mirar la placa de la cruz, y entonces fue cuando sentí que el estómago se me hundía. Las letras ya no decían lo mismo. Ahora la placa decía: «En memoria de Manuel Valencia». Me acerqué más, creyendo que estaba leyendo mal. Pasé la mano por la placa para quitar un poco de polvo. El nombre seguía ahí, claro y frío bajo la luz amarillenta. Debajo del nombre aparecía una fecha: 1977 a 2011. Me quedé helado mirando esos números. Era como si alguien hubiera escrito mi nombre. Y además, una fecha que todavía no llegaba. Un año después de esa noche. No recuerdo cuánto tiempo estuve parado frente a esa cruz. Solo sé que regresé al taxi con las manos temblando y el pecho apretado. Encendí el motor y me fui de esa calle lo más rápido que pude. Conduje directo hacia la gasolinera donde nos reuníamos varios taxistas a tomar café por las noches. Estaba cerca de la central, en una esquina muy iluminada. Cuando estacioné, varios compañeros notaron mi cara. «¿Qué te pasó, Manuel?», preguntó uno entre risas. Me senté con ellos y les conté todo. El pasajero, el reloj de bolsillo, el nombre y la cruz en la esquina. Mientras hablaba, algunos empezaron a reírse. Otros negaban con la cabeza, diciendo que seguro me habían visto la cara. Al final casi todos se levantaron todavía, burlándose del asunto. Pero uno de ellos se quedó sentado frente a mí. Se llamaba Roberto Salgado.
No estaba riéndose. Al contrario, me miraba con una expresión seria que no olvidaré nunca. «Manuel», dijo en voz baja, «yo sí te creo». Sentí un nudo en la garganta. «¿Cómo que me crees?», le pregunté. Roberto apoyó los codos en la mesa y bajó la voz aún más. «Porque esa historia ya la escuché antes». Roberto me sostuvo la mirada unos segundos. En la gasolinera seguía el olor a café y gasolina mezclados, y algunos taxis entraban y salían sin prestar atención a nosotros. Pero él hablaba en voz baja, como si no quisiera que nadie más escuchara. «No eres el primero que cuenta algo así», dijo finalmente. Sentí un frío recorrerme la espalda. Le pregunté a qué se refería, pensando que quizás solo quería asustarme. Pero Roberto negó con la cabeza y se recargó en la silla, como alguien que está recordando algo que preferiría no traer de vuelta. «Hace años», continuó, «2 choferes dijeron haber llevado a un hombre parecido. También mencionaron el reloj de bolsillo, y también encontraron esa cruz en la esquina. El ruido de una taza chocando contra el plato me hizo voltear un momento, pero regresé de inmediato a mirarlo. Necesitaba que siguiera hablando». «¿Y qué pasó con ellos?», le pregunté. Roberto tardó en responder. Miró hacia la calle oscura que rodeaba la estación de servicio. «Murieron al año siguiente». No lo dijo en tono dramático. Lo dijo como quien menciona un dato simple. Pero esas palabras me dejaron completamente callado. Me explicó que, en ese punto de la ciudad, en una calle tranquila cerca de la colonia La Paz, había ocurrido un asalto muchos años atrás. Un hombre mayor había perdido la vida ahí porque querían quitarle un reloj antiguo que llevaba siempre. «Un reloj de bolsillo», añadió. Sentí que la piel de mis brazos se erizaba. Roberto me observó con seriedad. «Si lo que viste es lo mismo que ellos vieron, entonces ese reloj no se fue con él». No entendí al principio, hasta que él inclinó la cabeza hacia el estacionamiento. «Revisa tu taxi». Salí casi corriendo hacia el coche. El estacionamiento estaba iluminado por los tubos blancos del techo, y el motor de un camión cercano vibraba en el suelo. Abrí la puerta del conductor y me agaché para mirar debajo del asiento. Ahí estaba. Un reloj de bolsillo, redondo, viejo, con una pequeña cadena enrollada. Cuando lo tomé, sentí el metal frío en la mano. La tapa tenía marcas de uso, como si hubiera pasado por muchas manos. Lo abrí con cuidado y escuché el tic, 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 funcionando perfectamente. Me recorrió un escalofrío. Volví con Roberto y se lo mostré. Él ni siquiera se sorprendió. «Deshazte de eso», me dijo, «pero no lo tires por ahí. Eso ya le pasó a otro, y no sirvió». Esa misma noche no pude dormir. El sonido del reloj seguía en mi cabeza, aunque ya no lo tuviera conmigo. Al día siguiente, Roberto me llevó con una persona que, según él, sabía tratar cosas que no se explican fácil. Un hombre mayor que vivía en las afueras de Puebla. No tenía letreros ni nada que lo anunciara. Solo una casa sencilla rodeada de árboles. Le contamos todo. El hombre escuchó sin interrumpir. Luego tomó el reloj con calma, lo observó unos minutos y dijo algo que todavía recuerdo muy bien. «Esto no es un fantasma. Es una historia que alguien dejó atrapada». No explicó mucho más. Solo dijo que había maneras de cortar ese tipo de ciclos, pero que debía hacerse correctamente. Durante semanas tuve que seguir ciertas indicaciones que prefiero no detallar. Lo importante es que, poco a poco, la sensación de miedo empezó a desaparecer. El reloj nunca volvió a aparecer, y el año que había visto en aquella cruz pasó completo. Hoy han pasado muchos años desde esa noche, conduciendo por aquellas calles tranquilas de Puebla. Ya no manejo taxi, pero todavía recuerdo el sonido de ese pequeño reloj abriéndose detrás de mí. Gracias por quedarte hasta el final. No olvides suscribirte y acompañarme en la siguiente noche de terror.